Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto en saludarles. Buenas tardes. Buenas tardes, Rick. Hola, hola, ¿qué tal están? ¿Qué tal, Marta Lucía? Bien, gracias a Dios, licenciada. Oh, qué bien. Qué bueno. Por ahí estamos viendo. Ya estamos. Silic. Bueno. Por ahí espero que todos tengamos nuestro programa. Sí, Lick, aquí está. Ahí tenemos el programa. ¿Ya estamos todos con el programa? Ahí estoy esperando. Sí, Lick. Bueno. Vamos a ver por ahí desde el principio, si ustedes se recuerdan, teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. ¿Estamos ubicados ahí? Yo recuerdo que por ahí estaban ustedes el otro día. En la teoría general de obligaciones y contratos. Sí, Lick, aquí está. Muy bien, Andrea. Entonces, nos vamos a ir en principio para que ustedes se ubiquen en la teoría general, todos ahí con su programa, porque quiero que lo vayan subrayando, quiero que le vayan haciendo observaciones. Si ustedes necesitan, ahí lo van a encontrar. Pero yo quiero que ustedes tengan el programa de cada uno de ustedes, porque lo van a subrayar, van a necesitar que hagamos ahí algunas observaciones o algo más. Entonces los voy a molestar. Encontramos aquí en nuestro programa que es el curso de Derecho Mercantil 3. Vamos a hacer un paréntesis en lo que veníamos viendo de la teoría general de las obligaciones y contratos, y vamos a observar que tenemos ahí ese curso de Derecho Mercantil 3. Vamos a ver antes de la teoría general contenidos del programa, nuestro contenido programático. Si ustedes observan la estructura, van a encontrar que en principio tenemos objetivos generales. Si ustedes se dan cuenta, tenemos para agotar ahí 5 objetivos generales. Yo quisiera que ustedes nos colaboraran leyendo
un objetivo por cada uno de ustedes que nos vaya a colaborar. ¿Empiezo yo si quiere? Va, está bien, Andrea. Ok. Objetivos generales. Al finalizar el curso de Derecho Mercantil 3, el estudiante debe estar en capacidad de 1. Analizar los elementos esenciales y generales de los contratos mercantiles. Encontramos en principio que vamos a analizar. Vean que ese es el objetivo, que ustedes analicen, ¿verdad? Analizar los elementos esenciales y generales de los contratos mercantiles. Cuando hablamos de elementos esenciales y generales de los contratos, estamos hablando no solo de los elementos personales, de los elementos reales, de los elementos formales, sino del contexto del contrato también, ¿verdad? O sea, elementos generales. Vayámonos al segundo objetivo. Se lo leo, licenciada. Por favor, Número 2, Sonia. diferenciar los contratos mercantiles típicos de los atípicos en la doctrina y la legislación. Muy bien. Cuando hablamos de la actividad diferenciadora entre contratos que son ya clasificados, vamos a encontrar que las clases de contratos que vamos a ver son contratos típicos, ya lo veíamos el otro día, contratos atípicos, para que ustedes vayan haciendo ahí sus anotaciones o sus subrayados, contratos solemnes y contratos de adhesión o contratos formulario. Encontramos que la actividad diferenciadora, nuestro contenido programático lo circunscribe a contratos típicos y a contratos atípicos. Nosotros vamos un poquito más allá y vamos a platicar de la actividad diferenciadora entre contratos típicos, contratos atípicos, contratos de adhesión, contratos solemnes. Entonces, la actividad diferenciadora primeramente nos obliga a otra actividad que es la advertencia a encontrar similitudes. Entonces, vamos a ver no solo la actividad diferenciadora, sino las similitudes y las diferencias de la clasificación de los contratos. Ya cuando entremos a clasificación de contratos, van a encontrar ustedes que hay una gran gama de contratos, ¿verdad? De clases de contratos. Estamos dando 4 grandes clases, que son los típicos y los atípicos, que son los solemnes y son los contratos de adhesión. Encontramos entonces, ya solo por mera observación inmediata, dijimos que los contratos típicos son los que están regulados en las leyes y que tienen un tipo, ¿verdad? En el contenido legal. Es decir, hay un encuadramiento en esa norma a través de la conducta de los contratantes y eso deviene como resultado, como consecuencia, el contrato típico. Si ustedes se van al artículo 669 del Código de Comercio, van a encontrar algo que les platicaba el licenciado Villatoro, y son los principios filosóficos que rigen las obligaciones y contratos mercantiles. ¿Sí? Encontramos a partir de ahí, incluyendo los principios filosóficos, la teoría general de las obligaciones y contratos mercantiles. Sin embargo, más adelante vamos a encontrar siempre dentro de ese contenido del libro cuarto, porque ahora estamos inaugurando el uso del libro cuarto del Código de Comercio.
Ya teoría general de sociedades y sociedades en particular la agotaron en el libro primero. Las obligaciones profesionales de los comerciantes en el libro segundo. La teoría general de los títulos de crédito y títulos de crédito en particular en el libro tercero. Y hoy estamos dándole la bienvenida al conocimiento del libro cuarto del Código de Comercio. Y para buena suerte de ustedes, el Código de Comercio solo es contentivo de 4 libros. Es decir, que cuando nosotros concluyamos Derecho Mercantil 3, estamos agotando el contenido de los libros del Código de Comercio. Entonces, es bien importante que ustedes fijen la estructura de contenido del Código de Comercio. Ahí se recuerdan, el Código de Comercio está contenido en libros, títulos, capítulos, secciones, epígrafes, artículos y normas. Ese es el contenido estructural que tiene el Código de Comercio. Entonces, ahorita estamos ya en el contenido estructurado del libro cuarto. Miren, qué alegría para ustedes que ya lo van agotando, ¿verdad? ¿Cómo? No sé, pero ya lo van agotando. Entonces, ahí encontramos el libro cuarto. A partir del 669, encuentran ustedes que tenemos teoría general de contratos y eso lo tenemos que aprender, lo tenemos que conocer para que podamos observar ese objetivo segundo, ese verbo rector del objetivo, que es diferenciar contratos típicos de contratos atípicos. Nosotros incluimos solemnes, incluimos de adhesión. La mayoría de contratos mercantiles van a ser siempre por adhesión, porque el consumidor se adhiere, ¿verdad? Y la parte fuerte de la contratación, como es el comerciante, pues es quien formula el contenido clausular de los contratos de adhesión. Encontramos entonces que para darnos cuenta de ese segundo objetivo que nos leía por ahí Sonia, yo creo, nos vamos a la teoría general. Nos vamos a encontrar que vamos a agotar la teoría general a partir del 669, les decía, en donde tenemos ahí principios filosóficos. Pero luego de los principios filosóficos encontramos, recuérdense el nombre, obligaciones y contratos mercantiles. Vayámonos a la estructura. El título primero, disposiciones generales. El título segundo, contratos mercantiles en particular. Y el título final o único, procedimientos mercantiles, es decir, la parte procesal inherente a la contratación. Quiere decir entonces que estas disposiciones generales son el contentivo de la teoría general de los contratos, de las obligaciones y contratos mercantiles. Y cuando ya vamos en el título segundo, es porque ya vamos a ir viendo contratos mercantiles en particular. Ya cuando hablemos de la compraventa, del hospedaje, del transporte, del seguro, etcétera, entonces ahí ya vamos a ir en el libro, perdón, en el título segundo, siempre del libro cuarto. Encontramos entonces en esas disposiciones generales la aplicabilidad de contenido a todos los contratos mercantiles. Eso es lo que van a encontrar en el título primero. Pero si ustedes, por curiosidad, se van al título segundo, ¿qué es lo que encontramos a partir del título segundo? Pues vamos a encontrar ni más ni menos que los contratos mercantiles en particular, decíamos, ¿verdad? Y en la parte medular de los contratos mercantiles en particular, vamos a empezar ahí en el 695 y ¿cuál es el primer contrato que está regulado? A ver, ¿cuál es el que tienen? La compraventa mercantil, licenciada.
La compraventa mercantil, exactamente. Entonces, partimos de la compraventa mercantil. Vayan hojeando ustedes su código y solo díganme dos cosas. Ya una media la dijeron. El primer contrato que encontramos regulado es la compraventa mercantil. Ahora váyanse y díganme cuál es el último y dónde lo encuentran regulado. Licenciada, sería del suministro y del contrato estimatorio, regulado en el artículo 707. ¿En dónde nos dice que lo encontró? Artículo 707, contrato de suministro. No, ahí estamos empezando contratos. Ese sería el siguiente. Licenciada, sería el 734, contrato de cuenta corriente. El Y último. es el contrato de fianza y de reafianzamiento en el artículo 1024. Ahí estamos mejor, Karen. Muy bien. Entonces. Soy Andrea, no Ay, Karen. perdón, Andrea. Ahí estamos. Ahí las estoy equivocando. Ahí estamos en donde ya vamos casi concluyendo contratos. Entonces, vean ustedes, el último contenido contractual es el referente a seguros, ¿verdad? Seguros, fianzas y refinanciamiento. Entonces, el primero está entre los primeros, van a encontrar ustedes, tal cual lo decíamos, la compraventa mercantil, el suministro y el contrato estimatorio. Esos son los primeritos. Alguien nos está haciendo por ahí. Adamari, su micrófono. Interrupción. Gracias, Adamaris. Entonces encontramos que tenemos los primeros contratos mercantiles, ¿verdad? ¿Esos qué son? Típicos. ¿Por qué son típicos? Porque están regulados en la ley. Ahora, ¿solo el Código de Comercio contiene contratos? ¿Qué dicen ustedes? No, licenciada. No, dice Mario Alfonso. ¿Qué otras leyes vimos en Mercantil 2 que son contentivas de contratación? Mercantil, por supuesto. La ley de almacenes generales de depósito, la ley del mercado de valores y mercancías, el registro de garantías mobiliarias, entre las que yo me recuerdo. ¿Alguien más que recuerde otros por ahí? Con otras dos leyes que me mencionen, yo feliz. También vimos la ley de bancos. La ley de bancos y grupos financieros. La ley de autor. ¿Cómo se llama esa ley, Luis Armando? Se me olvidó, licenciada, es que se me bloqueó la mente, pero sí es algo con Ley de autor y propiedad derechos intelectual. conexos. A ver, Marta Ley Lucía, ¿cuál es el nombre correcto? Conexos, licenciada. A ver, Ley en de equipo autor. yo creo que ya ganan el examen. Ley de autor y de derechos conexos. Se llama Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Y Ley de Propiedad Industrial. Entonces ahí tenemos dos leyes y las dos contienen contratos. También tenemos la Ley de Protección al Consumidor y Usuario que contiene contratos. El Código de Comercio que contiene contratos. La Ley de Almacenes Generales de Depósito contiene contratos. La Ley del Mercado de Valores y Mercancías contiene contratos. Solo para enlistar algunas, ¿verdad? Entonces encontramos ahí y apenas vamos en el objetivo segundo, si ustedes se dan cuenta. Encontramos contratos atípicos en las leyes que mencionamos, ¿sí o no? Sí, así es, porque no están contemplados en el Código de Comercio.
El Código de Comercio contiene contratos, pero ahora la pregunta es, los contratos atípicos, ¿los encontramos en algunas de esas leyes que mencionamos, sí o no? No, 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 licenciada, porque estos, No. No, Madeline, es cierto, no. Porque dejarían de ser atípicos. Atípico quiere decir sin tipo. Eso quiere decir. Entonces, vean ustedes. Los contratos atípicos nacen como consecuencia de la necesidad social. Y entonces es esa necesidad social que los crea y les da un nombre. Pero no les puede dar un tipo porque entonces pasarían a ser contratos típicos. Entonces, los contratos atípicos no los vamos a encontrar en las leyes, los vamos a encontrar en la doctrina. De esa cuenta no son típicos, son atípicos. A es un prefijo que significa sin. Entonces, ahí tenemos los atípicos. Ahora, ¿cuál es el objetivo número 3? Conocer la importancia y uso de los contratos mercantiles atípicos en la actualidad. Muy bien. Conocer que hay contratos atípicos y que son importantes porque nacen de esa necesidad social y se desarrollan en el día a día del tráfico mercantil, ¿verdad? Actual, por supuesto. Entonces, de esa cuenta encuentran ustedes McDonald's, Burger King, Pollo Campero, Pintura Sherwin-Williams y demás. Entonces, encontramos ahí contratación atípica, ¿verdad? ¿Cuál podría estar siendo un ejemplo? Pues la franquicia, una franquicia de Sherwin-Williams, una franquicia de Campero, una franquicia de Burger King, una franquicia de McDonald's, ¿verdad? Esos serían ejemplos de la contratación atípica. ¿Cuál sería ahí el contrato? El contrato de franquicia. Entonces, vean ustedes, ahí vamos a conocer si es importante o no la contratación atípica, ¿verdad? Sí, Sonia. Licenciada, tengo una duda, ahorita me surgió. ¿El contrato 029 con el Estado sería un contrato atípico o no, licenciada? No, Sonia, ese es un contrato puramente de una particularidad especial, que tiene caracteres especiales, pero que nace dentro de la contratación en general, no es contratación mercantil, sino es contratación referente a prestación de servicios en específico, aunque se ha distorsionado y pasa a ser como un contrato de trabajo en donde, porque a usted le colocan, por ejemplo, un horario, trabajar en relación de dependencia, eso ya distorsiona un 029, ¿verdad? Que es una contratación por servicios, ¿verdad? Especialmente para profesionales, pero finalmente le dan a mucha gente el 029, pero la tienen trabajando en relación de dependencia y con horarios. Entonces ahí deja de ser por prestación de servicios para pasar a ser un contrato de trabajo. No es mercantil. Para servirles, Sonia. Encontramos entonces que ahí estaríamos hablando de el objetivo tercero. Vayámonos al cuarto. Ahí hay dos verbos rectores. ¿Se lo leo, licenciada? Por favorcito. Explicar y aplicar a casos concretos las características de los contratos mercantiles. Muy bien.
Si nosotros analizamos, si ya podemos diferenciar, si conocemos, podremos explicar, y si podemos explicar con todos esos procesos, ya podremos aplicar a casos concretos características específicas de la contratación, ¿verdad? ¿Cuáles son? ¿Para qué contratos en específico? Entonces, ahí tenemos ese objetivo segundo. Y finalmente tenemos el quinto. ¿Cuál es el número 5? Exponer las especialidades de las obligaciones mercantiles frente a las civiles. Ahí, si nos damos cuenta, también es una actividad diferenciadora. Cuando estoy frente a una obligación civil y cuando estoy frente a una obligación mercantil. Cuando estoy frente a un contrato mercantil y cuando estoy frente a un contrato civil. Como nosotros vamos a incursionar, y de hecho los que hemos estado compartiendo en semestres anteriores, pues hemos podido observar y hemos podido advertir que la contratación mercantil deviene de la participación de, aunque sea un solo comerciante, con más particulares, ¿verdad? Si en la contratación participa por lo menos un comerciante, entonces ese negocio mixto ya hace a la contratación mercantil. ¿Por qué razón? Porque está participando un comerciante. ¿Cómo se puede dar la contratación mercantil? ¿De forma pura o de forma mixta? Encontramos que es de forma pura cuando contrata un comerciante con otro comerciante o varios comerciantes con otros varios comerciantes. Entre ellos, la contratación es mercantil. Cuando hay contratación entre comerciantes y particulares, la contratación es mixta. Entonces ahí hay contratación mercantil también. ¿Por qué? Por la participación de los comerciantes. Ahora el punto es, ¿cuántos comerciantes deben participar para que la contratación sea mercantil si están participando particulares? La respuesta es que con un comerciante que participe dentro del negocio jurídico contractual, la contratación será mercantil. Si los comerciantes contratan con otros comerciantes, la contratación será mercantil. Y si los particulares contratan con los particulares, entonces la contratación será civil. Y ahí ya llegamos al grado de poder exponer la especialidad de los contratos. Ya ustedes podrán responder en ese momento, ya habrán llegado a un nivel de dominio del conocimiento en donde ustedes ya podrán indicar si hay particulares con particulares contratando, yo estoy frente a contratos civiles. Si hay particulares contratando con comerciantes, yo estoy frente a contratos mercantiles, ¿verdad, Marta Lucía? Y si estoy yo comerciante contratando con otro comerciante, entonces la contratación mercantil, ¿verdad? Y cuando el negocio es mixto, cuando participan comerciantes y particulares. Con un comerciante que participe 9, 10 particulares, el negocio será mixto mercantil. ¿Alguna inquietud al respecto, jóvenes? Lick, ¿me podría repetir lo último que dijo? Es que no lo escuché bien, disculpe.
Es que como yo no tengo libro, no tengo nada, no sé, solo tengo programa. Solo era Entonces, lo que dijo que era mixto, algo así. Es que yo bueno, estaba tomando agua y no escuché. yo les dije que estamos en el objetivo, ni siquiera hemos entrado a contenidos. Si estamos en el objetivo 5, yo ya puedo exponer, ¿verdad? Después de agotado ese contenido, yo ya aprendí a exponer que si yo estoy frente a una contratación en donde los elementos personales del contrato son particulares, ¿qué contrato va a ser ese, Marta Lucía? Cuando el contrato sea de particulares con comerciante, varios particulares y un comerciante va a ser mixto mercantil. Cuando sea de comerciantes nada más, será un mercantil. Cuando sea de particular con particular, será civil. Fíjese que yo le pregunté a Marta Lucía solo la última parte que ella nos explicó, pero todo lo que explicó, felicitaciones Marta Lucía, porque lo explicó muy bien. Sin embargo, no era lo que yo había preguntado, sino lo que yo pregunté fue si usted está frente a una contratación en donde los elementos personales son particulares contratando con particulares, ¿frente a qué contratación estamos? A la civil. Una contratación Ya civil. vieron qué sencilla era la respuesta y ella se fue por todos lados y nos respondió muy bien. Y la ventaja fue que nos explicó más de la cuenta, ¿verdad? Pero así pasa cuando uno no está poniendo atención. Encontramos lo que pasa Andrea, es que estoy escribiendo. Pero ya veo que sí le puse atención. pero eso fue antes porque ha estado chateando. Encontramos entonces que lo que sea de cada quien. Encontramos entonces, Andrea, que como bien lo explicó Marta Lucía, si estamos entre particulares y particulares contratando, la contratación es civil. ¿Estamos, Andrea? Sí, gracias. Sí, estamos contratando comerciantes con particulares, la contratación será mercantil. Y si estamos contratando comerciantes con comerciantes, la contratación también será mercantil. Así lo explicó Marta Lucía y así es. Entonces, miren qué bonito que vayan aprendiendo bien desde el principio. Encontramos ahí el cumplimiento de esos objetivos. Ahora vean, necesitamos que ustedes salgan con esas competencias de los verbos rectores. Ustedes deben salir sabiendo analizar, diferenciar, conocer, explicar, aplicar y exponer. Miren todas las competencias que ustedes deben de agotar cuando ya agoten su contenido de Derecho Mercantil 3. Deben de tener las competencias que nos indican esos verbos rectores. ¿Por qué razón? Porque si ustedes tienen ese dominio, ¿verdad? Para su aprendizaje, entonces tienen esas competencias para su vida profesional. El gran objetivo en general es que ustedes salgan preparados con esas competencias para su vida profesional. Si nosotros logramos esas competencias como estudiantes, pues las vamos a mantener en nuestra vida profesional. Ese es el gran desafío del curso. Si ustedes analizan, si ustedes pueden diferenciar, es porque ya conocen. Entonces, ustedes deben conocer, analizar, diferenciar, conocer ese contenido que deben explicar, que deben aplicar
y que deben exponer, ¿verdad? Entonces, nosotros encontraremos que el gran objetivo que nos propusimos como un desafío con ustedes está logrado y es generar la construcción de esas competencias para su vida profesional. Ese es el gran reto, es el gran desafío que nosotros tenemos. Ahora, ¿cómo lo vamos a ir logrando? Pues lo vamos a ir logrando en el día a día, con ejercicios, a lo mejor, con clases magistrales, con exposiciones, con la participación. Cuando digo exposiciones, no crean que van a estar pasando de 2 en 2 a exponer, ¿no? Porque si no, no terminamos el otro año por la cantidad que son ustedes. Pero sí vamos a encontrar que en los periodos de clase, ya sea presencial, ya sea virtual, es necesaria su participación. Y nosotros les colocamos ahí el ojo y estamos pendientes de que estén participando. Precisamente por eso hablaba de Marta Lucía, ¿verdad? Con la confianza y el respeto, el cariño que le tengo, que deben de estar en la clase, pero en la clase 100%, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque eso va a permitir el logro de esas competencias de las que ustedes tienen que salir a ser competitivos, ¿verdad? Al tener esos conocimientos y poder, de verdad, dar a conocer que efectivamente los tendrán, ¿verdad? O que los tienen ya, porque muchos de esos contratos o algunos de esos contratos ya los agotamos en clase, ¿verdad? Entonces, pues ahora solo vamos a hacer un recordatorio así más rápido y ustedes se van a ir dando cuenta que efectivamente han generado conocimiento, porque se van a ir recordando. La evaluación de ese contenido, ¿cómo lo vamos a hacer? Siempre tenemos 2 exámenes, ahí se recuerdan. Tenemos un examen parcial ponderado en 30 puntos, un examen segundo parcial ponderado en 40 puntos y un examen final de 30 puntos. Entonces, yo les decía el primer día de clase que tenemos todo 0 o todo 100, como quieran, ¿verdad? Si tenemos 0, vamos a ir construyendo. Bueno, ya llevo 30, que es el primer parcial, ¿verdad? Apúntenle al cielo para pegarle aunque sea a la luna. Entonces, vamos a tener 30 puntos. Sí, qué bueno que me digan, es que yo saqué 27, yo saqué 28, yo saqué 26, ¿verdad? Pues las demás también son notas, ¿verdad? Pero qué bueno que ustedes puedan decir eso. Luego tenemos, si ustedes hacen una regla de 3 simple, ustedes pueden proyectar al haber evaluado primer parcial, cuánto van a sacar en el segundo parcial. ¿Verdad? Ustedes pueden proyectar esa nota. Y entonces, qué bueno que la proyecten bien. A veces la proyectan y no sale así, porque no estudiaron. Entonces, es necesario que hagan sus proyecciones. Si alguien, por ejemplo, en primer parcial saca, díganme una nota, unos 25 puntos, por ejemplo, y lo proyectamos al segundo parcial, mínimamente tendrían que sacar 35 puntos, mínimo, ¿verdad? Es una proyección así rápida, de regla de 3. Entonces estarían sacando como 35 puntos. Qué bueno si sacan más, ¿verdad? Pero la proyección mínima podría ser esa. Entonces, cuando ustedes sacan 25 en el primero y 5 en el segundo, ahí no juega, ¿verdad? Entonces no proyectaron bien, no hicieron bien su proyección con esfuerzo. Y así sucesivamente para el final. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, si sacaron 25, proyectamos 35 en el segundo, mínimamente sacarán 25 otra vez en los 30 del final. Y entonces 35 más 50, ¿cuánto les da? 85. 85. Así de rapidita la proyección, ¿verdad? Así tienen que proyectar ustedes sus notas.
porque entonces así saben a dónde van. Por eso es que estamos viendo objetivos y competencias, porque ustedes saben a dónde van. Si yo tengo que conocer, porque aquí el desafío me dice que tengo que conocer y no estudio, ¿cuál va a ser el resultado? Que no voy a conocer. Entonces no logré mi competencia. Pero si yo sé que tengo que conocer, entonces yo me esfuerzo por conocer, ¿verdad? Y así es como voy proyectando lo que yo quiero lograr dentro del contenido del curso, ¿verdad? Dentro de la línea del tiempo de mi semestre. Y yo no sé si, como les decía el otro día, ya les cayó el 20 que ustedes son de 10º semestre. Que ya en un mes, si no es que ya ahora, van a estar pensando en el sudadero o la chumpa o qué le colocan o los escudos, dónde, el nombre, la promo y todo eso, porque ya son del 10º, ¿verdad? Y entonces religiosamente eso se hace, vaya, entonces ya tienen que ir pensando en todo. Pero si no tienen ese sentido de ubicación de que ya están en el 10º, pues a lo mejor se van a sentir cansados y mejor otro año ahí, ¿verdad? O tal vez en unos 2 años o en 3. Y cuando vengan a sentir, ya pasaron muchos más. Entonces, para que eso no les ocurra, estamos tomando tiempo para que ustedes adviertan la reflexión que deben, que quieren y que pueden lograr en este 10º semestre, en este curso de Derecho Mercantil 3. Y mira, los tiene que motivar que ya Mercantil 1, ya Mercantil 2, y algunos pues en los primeros días de agosto, si tan mal les fue, ya estarán sacando ahí su Mercantil 2 y ya se quedan en limpio a Mercantil 3, ¿verdad? Y así todos los cursos que ustedes tengan que agotar en su 10º semestre. Pero yo sí quiero hacer énfasis en que ustedes son estudiantes del 10º semestre, cuasi abogados, cuasi notarios, cuasi colegas. Imagínense. Entonces, encontramos ahí que tenemos contenido programático, ya vieron que se emocionan. Contenido programático. Lo vamos a dividir en esas 3 grandes partes o 4, algo así. Tenemos en principio la teoría general de obligaciones y contratos mercantiles. Luego tenemos ahí de la contratación en particular. Tenemos una clasificación de contratos y caemos en los contratos típicos. En los contratos típicos tenemos algunas subdivisiones de acuerdo a las leyes que los contienen. Los contratos de derecho de autor y derechos conexos, por ejemplo, los contratos de propiedad intelectual que engloban los contratos de derecho de autor y conexos y los contratos de propiedad intelectual, de propiedad industrial. Y finalmente tenemos esa tercera parte que son contratos atípicos. No están en las leyes, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a la contratación atípica para finalmente caer en la parte procesal mercantil, juicios de conocimiento, la jurisdicción, los medios alternativos y demás que podamos obtener de ese contenido, ¿verdad? Y entonces ahí estaremos agotando Mercantil 3. El próximo día vamos a estar platicando de teoría general de los contratos mercantiles, ¿verdad? Entonces, por favorcito, si se le pueden dar una ojeadita al amor a mercantil, a la solidaridad, sería muy, muy importante, ¿verdad?
porque ahí tenemos teoría general de contratación. Cuando las obligaciones mercantiles son exigibles, cuándo se da el derecho de retención, por ejemplo, y en qué consiste la mora, ¿verdad? Todo eso vamos a estar repasando, que ya vi que algo vieron por ahí el próximo día de clase. Si hay alguna duda, una inquietud, y si no, lo vamos a estar dejando hasta aquí. Por mi parte, Ahorita no. solo una pregunta. ¿Qué libro nos recomienda para utilizar? No llegamos hasta ahí, ¿verdad? No, es que hay varios libros, yo estaba viendo, pero no sé al final con cuál es el que nos recomienda para que podamos utilizar, así como el que usted utiliza. Vamos a platicar eso, Gisela. Váyase a la básica, ahí está subrayada. Feo el color porque ya no se mira lo demás, pero está subrayado. Tenemos ahí la básica. Váyase a su bibliografía básica. La que tienen ahí es la sugerida. Tenemos al doctor Villegas Lara en los tomos 2 y 3, porque títulos de crédito también tiene contratación, ahí se recuerdan, para entenderla bien. Y luego tenemos las instituciones de derecho mercantil, que son del doctor Edmundo Vázquez Martínez. Esos serían los que nosotros les sugerimos, porque son más accesibles. Igual nosotros les damos ahí un poquito de otros autores, ¿verdad? Pero específicamente esa básica les es muy buena. Ok, muchas gracias, Ligda. Que tenga buena noche, Marta Lucía. Feliz noche, Ligda. Siempre es un gusto verla, y más cuando está poniendo atención. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Descanse. Lo prometo, no lo vuelvo a hacer. ¿Verdad que sí? Sí me la caché. Buenas noches. Hoy sí bien cachada. Feliz noche, Liz. Feliz noche.